Bienvenidos distinguidos asistentes, soy Claudia García y hablaré de un documento fundamental en la historia de México, el Plan de Ayala, promulgado el 28 de noviembre de 1911 por Emiliano Zapata y sus seguidores. Este documento no solo representó la lucha agraria en el país, sino que también marcó la ruptura definitiva con Francisco I. Madero. Además abordaremos el discurso de Luis Cabrera, un intelectual clave en la Revolución Mexicana, quien con su pensamiento jurídico y político influyó en las reformas agrarias posteriores. Fue un documento clave en la Revolución Mexicana, ya que reflejaba el descontento del campesinado con la falta de cumplimiento de las promesas de reforma agraria de Francisco I. Madero. En términos jurídicos, el Plan de Ayala es una manifestación de la soberanía popular en la tradición del constitucionalismo revolucionario, estableciendo el derecho del pueblo a desconocer a un gobernante que traiciona los principios que lo llevaron al poder. El Plan de Ayala fue leído por primera vez en Ayoyuxtla, Puebla, un poblado cercano a los límites del estado de Morelos por el jefe revolucionario Emiliano Zapata y Otilio Montaño Sánchez, autor intelectual de este documento. Esta proclamación política es también conocida como el Plan Libertador de los Hijos de Morelos. Fue firmada el 28 de noviembre de 1911. El mencionado documento defendía el cumplimiento del Plan de San Luis y desconocía el gobierno del presidente Francisco I. Madero. El Plan de Ayala consta de 15 puntos. Entre las consignas más importantes en este plan es que los zapatistas llamaban a las armas para restituir las tierras a los campesinos, pues se sostenía que las tierras habían sido arrebatadas a la población trabajadora por caciques, hacendados y terratenientes. Las tierras debían ser devueltas a sus dueños originales. Además, en el Plan de Ayala, otro punto sobresaliente es el lema de la revolución que pronto sería llamada zapatista. En la copia original del Plan de Ayala aparece el lema Libertad, Justicia y Ley. En otra copia aparece como Reforma, Libertad, Justicia y Ley, antes de adoptar el lema final que todos conocemos de Tierra y Libertad. Actualmente, este archivo se encuentra resguardado en el Archivo General de la Nación. Desde un enfoque jurídico y político, el Plan de Ayala puede analizarse a partir de sus elementos y características principales. El primer elemento esencial del Plan de Ayala inicia con el desconocimiento de Francisco I. Madero, pues se acusa a Madero de traicionar los principios de la Revolución de 1910 y de no cumplir con la restitución de tierras a los campesinos. Además, se le considera incapaz para gobernar y, por lo tanto, se le desconoce como presidente legítimo. El segundo elemento es el nombramiento de un nuevo líder, al reconocer como jefe de la revolución a Pascual Orozco, en caso de que Emiliano Zapata falleciera o no pudiera continuar la lucha. Esto demuestra una estructura jerárquica dentro del movimiento, garantizando su continuidad. El tercer elemento es el programa de reforma agraria que establece la restitución de tierras, aguas y montes a los pueblos y comunidades que hayan sido despojados. Se ordena la expropiación de tierras a los hacendados, científicos y caciques, indemnizándolos solo en caso de que el reparto no afecte su bienestar. Por último, considera una forma de justicia social, pues busca corregir el despojo sufrido por los campesinos. La convocatoria a la lucha armada, al llamar al pueblo a tomar las armas para derrocar a Madero y establecer un gobierno comprometido con la causa agraria,
legitima la insurrección bajo la premisa de que el gobierno actual ha traicionado los principios revolucionarios. La legitimación del movimiento zapatista declara que los zapatistas luchan en defensa del pueblo y de los derechos agrarios, y se reafirma que el objetivo es la justicia y no la toma del poder por intereses personales. Una de las características del Plan de Ayala, a diferencia del Plan de San Luis de Madero, es que solo mencionaba la devolución de tierras de manera general. El Plan de Ayala propone un programa claro, directo y radical de restitución y expropiación. Además, argumenta que el pueblo tiene derecho a desconocer a un gobierno que no cumple con sus promesas, reflejando una idea del derecho de resistencia frente a la opresión. El Plan de Ayala no solo busca un cambio de gobierno, sino una transformación social profunda, asegurando que la tierra sea para quien la trabaja. Es un documento elaborado desde la perspectiva de los pueblos y comunidades campesinas, a diferencia de otros planes revolucionarios más enfocados en lo político. Sus ideas fueron retomadas en el artículo 27 constitucional, donde se reconoce la función social de la propiedad y la posibilidad de expropiación por causa de utilidad pública. El discurso de Luis Cabrera del 3 de diciembre de 1912 ante la Cámara de Diputados se enmarca en una defensa del programa agrario desde una visión más estructurada dentro del marco del derecho positivo. Cabrera, como ideólogo del constitucionalismo social, defendía que la reforma agraria no solo era un asunto de justicia social, sino de derecho. En su discurso sostiene que la concentración de la tierra en pocas manos generaba un problema de derecho público y económico, pues impedía el desarrollo nacional y violaba el principio de utilidad social. Comparando ambos documentos, el Plan de Ayala surge de la acción directa revolucionaria, rechazando la legalidad vigente y planteando la redistribución inmediata de tierras. En cambio, el discurso de Cabrera busca integrar la cuestión agraria dentro de una estructura legal y económica para que pueda ser implementada a nivel nacional. Ambos son fundamentales para entender la evolución del derecho agrario en México, influyendo en la Constitución de 1917, especialmente en el artículo 27, que establece la función social de la propiedad y permite la expropiación por causa de utilidad pública, dando base a la futura reforma agraria en el país. Desde una óptica jurídica podríamos decir que el Plan de Ayala representa el derecho de resistencia a la opresión, mientras que el discurso de Luis Cabrera es un intento de traducir esa resistencia en reformas estructurales dentro del derecho positivo. He finalizado mi exposición. Gracias por su atención.